billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. La clase número 30 de los errores en la difusión del Islam. En esta clase vamos a hablar sobre los errores 35, 36, 37, 38 y 39 y 40 para terminar y finalizar la clase de hoy. Y vamos a cerrar esa serie de las clases sobre la difusión del Islam. Inshallah, en el futuro vamos a tener, con el permiso de Dios, otra serie de las clases, inshallah. Bueno, el error número 25 en la difusión del Islam. Mira, queridos hermanos, eso más que un error es un obstáculo. Nosotros, un gran error que tenemos, a veces descuidamos las preguntas. Entonces una persona se quedará con la duda y las dudas tienen un carácter que se van a aumentar y se van a contagiar. Por ejemplo, si yo tengo duda en el rezo, duda en por qué de algo en el Islam, después esto me va a contagiar a por qué de otro, a por qué de otro. Poco a poco las dudas cuando se repiten y se contagian en la cabeza de uno y no van a ser respondidas, ese gran error que la iglesia hizo, imponiendo dogmas de la fe, no buscando responder a la gente, en lugar de eso mandar a callar a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Las dudas se van a profundizar, se van a agrandarse y se van a contagiarse. Y esas dudas poco a poco van a ser tan grandes que le quitan la fe de una persona, eliminan la fe. Cuando llega la duda, la fe se va por otra puerta. Entonces, cuando surge una pregunta, una duda, hay que abrazar esa duda, hay que decir bienvenida, señor duda, señor pregunta, bienvenido. Así le vamos a dar bienvenido y le ayudamos a que se vaya. Esa duda, las preguntas, entonces en el Islam siempre nosotros decimos, tal como Imam Ali alayhi salam nos enseñó, la buena pregunta es la mitad de la respuesta. Entonces le ayudamos a que forme buenas preguntas positivas en la búsqueda del conocimiento. Y ahí vamos a utilizar las preguntas y las dudas como las puertas del conocimiento. Y no permitir que las dudas se permanezcan en la cabeza de un joven. Entonces, dejar que las dudas se queden con uno es un grave problema, es un grave error en la difusión del Islam. A veces yo digo, yo he preparado la charla sobre el tema tal. Entonces, usted pero tiene tu pregunta sobre otro asunto. Mientras tanto, tú tienes la pregunta presente en la cabeza, no me vas a escuchar la charla que he preparado. Porque es la duda tiene ese carácter. Primero que hace, te va a perturbar, te va a alterar. La duda te molesta. Si quieres conocer más sobre las dudas, lo tenemos en la serie sobre Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en la Biblia. En las primeras clases hemos hablado de la importancia de salir de la duda y llegar a la certeza. Ahí más de 10 clases hemos hablado sobre el tema. Incluso sobre lo que si es posible salir de la duda, lo que en Occidente dicen no, el relativismo, entre otras cosas. Bueno, pero muchas veces estas dudas son obstáculos para acercar al Islam. ¿Cómo cuáles? Adelante, te lo voy a contar. Por ejemplo, una de las dudas importantes dice, si el Islam es de parte de Dios y el Islam es una religión muy sabia, si el Islam pretende traer lo mejor para la vida material y para más allá, con todo lo que los musulmanes pretendemos, entonces, ¿por qué los países islámicos son tan atrasados? ¿Por qué los países laicos, seculares, no musulmanes, cristianos, son más avanzados? Usted va a ver en la economía, los musulmanes superan a los musulmanes. Los chinos no son musulmanes. Usted va a ver en la política, los no musulmanes son más influyentes. Quiere decir, entonces, yo quiero concluir algo.
donde ha estado el Islam, los países se quedaron como los países atrasados. Entonces, ¿es por culpa de quién? Y va a tomar una conclusión muy errada. Es la culpa del Islam. Mira, un país no tiene el Islam y es avanzado. Un país tiene Islam y es atrasado. Entonces, ¿la culpa de quién es? Del Islam. Mira cómo están argumentando una cosa tan falsa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dices, esa persona está resfriada y es un sabio. Y esa persona no tiene resfrío y es un ignorante. Entonces, ¿la culpa de quién es? Ahí. Esto que su cuerpo no tiene enfermedad, por eso no, es un ignorante. Pero la ignorancia no tiene nada que ver con su estado físico. Y ese estado de resfriado de ese sabio no tiene nada que ver con su sabiduría. Pero vincular a las cosas que no tienen vínculo es una forma de, podemos decir, de contradicción, de llevar a una persona a una conclusión errada. Pero bueno, esa duda existe. Entonces dice, ay, mira, el Islam es de los retrogrados, el Islam invita a quedarse en la ignorancia, el Islam se va en contra de la tecnología, los musulmanes exigen que nosotros andemos con el camello, las mujeres con burkas y todo lo que es del Islam. Dice, esto de alguna u otra forma es señales de retrogradismo y quiere llevar la civilización humana hacia 14 siglos antes. Que vamos a volver a las cuevas, vivir en las cuevas, no utilicemos más los carros ni los aviones, solo con camellos y con ametrallador arriba del camello. Bueno, es una duda, la verdad, muy importante. ¿Y cómo responder esa duda? Pero bueno, tiene muchas respuestas, pero una de las más importantes es los musulmanes, desde el comienzo del Islam, cuando aferraron al Islam, agarraron al Islam y las normas del Islam y las zonas del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, entonces empezaron a superar a todos los pueblos del mundo en la sabiduría, conocimiento, espiritualidad y la ética. Entonces se construyó la civilización islámica. Y incluso los occidentales justos, los injustos no, los justos sí, reconocen el rol de los musulmanes en el desarrollo de la ciencia, tecnología, ciencias naturales, entre otros. Pero con el tiempo, cada vez que los musulmanes se alejaron de las normas islámicas te exigen ser un hombre, podemos decir, practicante, que cumples, que no seas perezoso, que trabajes, que luches para encontrar la sabiduría, conocimiento, rechaces a los opresores y a los dictadores y a los reyes. ¿Pero qué hicieron los musulmanes? Se volvieron, los países de los musulmanes no son países islámicos, no tiene nada que ver con el Islam. Usted va a ver prostíbulos, igual en capitales de los países islámicos de hoy, no hay menos prostíbulo que el occidente. Usted va a ver Cairo, en Dubái, en Abu Dhabi, que es el capital, Dubái es la ciudad importante de ellos. En Kuwait, en, no sé, Estambul, en Ankara, en Beirut, en Damasco, entre otras ciudades importantes del mundo islámico, usted va a ver las mujeres prácticamente semidesnudas y las playas, se encuentra vino, se puede emborracharse. ¿Qué decir? Se alejaron de todo lo que eran las normas de Dios. Dios dice, no sean pendientes a los no musulmanes. Ellos todo lo tienen muy pendiente al occidente. Todo, la economía, la política y todo. Confían en Israel, trabajan con él. Entonces la culpa es de ello, que nosotros nos hemos alejado del Islam y es un Islam verbal, no es práctico. Entonces no funciona. Es como una receta. La mejor receta del mejor médico, el más sabio del mundo, lo tiene guardado en tu bolsillo y no lo pones en práctica. Entonces tú continúas con tu enfermedad. Está bien claro. Y eso es la respuesta más clara. Pero en Irán, que hemos vuelto hace 41 años, a algunas normas islámicas, yo no puedo pretender todo. En algunas normas islámicas usted va a ver la tecnología cómo ha avanzado y la velocidad promedio del desarrollo de la tecnología en Irán es 30 veces más que la velocidad del desarrollo de la tecnología en Occidente.
30 veces más Irán está avanzando. Es decir, la velocidad que Irán ahora tiene es 30 veces más. Si dejas a República Islámica de Irán, a la Revolución Islámica, que ha puesto un porcentaje de las normas islámicas, ha puesto en práctica, usted va a ver en un futuro cercano de 20, 30 años, Irán va a ser pionero en la tecnología. Entonces usted va a saber que el Islam sí que tiene la respuesta para vivir mejor aquí en la tierra. Vamos. Entonces es una duda muy importante a mucha gente, eso le aleja del Islam. Y no responder a estas dudas y descuidar estas dudas hará que mucha gente se aleje del Islam por estos prejuicios. O otra pregunta, por ejemplo, que también eso es muy fuerte, que lamentablemente los sionistas, los enemigos de Dios, los que están en contra del Islam, las redes de islamofobia en el mundo, dicen una cosa falsa sobre el Islam que no existe. Que, por ejemplo, dicen que el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, teniendo más de 50 años, haya casado con una chica menor de 9 años. 7 años, algunos dicen 9 años. Entonces, ay, eso es un caso de pederastía. Eso, qué pena. ¿Cómo vamos a querer en un profeta así? Y es muy lamentable. Incluso me disgusta escucharlo o mencionarlo. Pero bueno, hay que responderlo. Pero cuando vamos a referir a las fuentes islámicas, vamos a ver cuando señora Aisha, la esposa menor del profeta, vamos a ver cuando se casó con el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, según las fuentes sunitas, ella tenía entre 17 a 19 años, porque ella nació como 9, 10 años o más, 18 años, 15 años antes de emigración del profeta a Medina. Imagínense. ¿Cuántos años antes de la emigración? Y después de un par de años de la emigración, se casó con el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam. Entonces, 15 años ahí tenemos. O algunos dicen 17 años. Antes de la emigración y unos, 2 años después de la emigración a Medina, entonces va a ser 17, 19 años. ¿Cuál es el problema? Aquí mucha gente se casa. Entonces, mira, hermano, a veces yo digo, hay mentiras famosas, dudas famosas que impiden que una persona se acerque. Por ejemplo, dicen profeta del Islam era profeta de la guerra. Esto en una clase se llama las preguntas de los hermanos cristianos y nuestras respuestas. En esa clase, que es una serie con más de 100 clases, lo hemos respondido. Cada una de esas. Por ejemplo, dice el Islam, el Sagrado Corán es el libro de la guerra, el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, es profeta de la guerra, un montón de otras cosas. Pero cuando vamos a estudiar la historia, en todas las batallas del profeta del Islam, que son más de 50, 60 batallas, en total no murieron más de 1,000 o 2,000 personas. En total, 1,000, 2,000 personas. Que Estados Unidos hoy echa una bomba, con cada bomba está matando decenas de miles y no pasa nada. Entonces el Islam es el camino de la guerra, mentira. Y usted en la Biblia de hoy va a saber que Moisés, según la Biblia, no digo según el Islam, en cada guerra, profeta Josué, en cada guerra, usted lo puede ver en el libro de Josué, en cada guerra que atacaban, estamos hablando de decenas de miles de víctimas en cada ataque del pueblo de Israel a las ciudades de Tierra Santa. Y para ellos eso es algo normal. Entonces, si según lo que tienen ustedes, si es decir, algún profeta de la guerra, alguna profeta de las batallas, debería decir profeta Moisés, la paz sea con él. No es profeta del Islam. El profeta del Islam es misericordia de Dios en la tierra. Es el profeta que apagó fuego de las guerras. Le atacaban, él se defendía y apagaba las batallas. Siempre. Con su moral, con su ética, con su forma de combate, hacía lo posible que no mueran la gente. Hacía lo posible para convencer a ellos que dejen y que se retiren. Así siempre. Siempre buscaba hacer un contrato de paz, incluso con los enemigos, incluso con los incrédulos, con los no musulmanes, siempre. Así es el carácter del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam. Pero qué lamentable
que nosotros, por nuestra ignorancia sobre la historia del Islam, no conociendo nada de eso, entonces ya no sabemos responder. Y entre muchas otras preguntas que se quedaron sin respuesta, un libro mío que se llama Las preguntas de los hermanos cristianos, que durante más de 50 conferencias mías dadas en las universidades y escuelas en América Latina, hemos recolectado las preguntas de los jóvenes cristianos, no musulmanes, de todo lado, de varios países de América Latina donde yo he estado. Entonces estas preguntas lo hemos juntado en un librito que aún no lo hemos publicado. Pero ahí tenemos más de 2,000 preguntas, que cada una de esas preguntas pueden convertirse en un obstáculo en el camino de aprendizaje del Islam. Entonces siempre hay que responder las preguntas para ayudar a esa persona, para tener la mente más esclarecida, más clara, pueda entender el Islam mejor. Porque estos prejuicios a una persona le hacen ciego, no puede ver lo que es el Islam. Bueno, el error número 36. No abrazar el Islam para no cumplir con las normas islámicas. De eso, la verdad, hay muchos casos que yo personalmente he hablado. Por ejemplo, una chica empieza a estudiar el Islam y después de un tiempo dice, la verdad es que me gusta el Islam, pero tengo miedo que si me convierto al Islam, tengo que poner el velo islámico y aún no estoy preparado para poner el velo islámico. Para no cumplir esta norma, no me voy a abrazar el Islam, no voy a declarar mi fe. Es un gran error en la difusión del Islam y algunas personas piensan así. Quiere decir, piensan que las normas islámicas son para los musulmanes. Entonces, si yo no voy a ser musulmán, no hace falta que cumpla con las normas islámicas. Normas del ayuno, rezo, velo, no sé qué. Prohibiciones del vino, alcohol, cerdo. Eso es un gran error en la difusión del Islam. Ese error tiene dos aspectos. Primer aspecto, pensar que las normas islámicas son para los musulmanes. El segundo aspecto, pensar que si una persona no cumpla una norma islámica, no es musulmán. Y ambos son falsos. Es un gran error. Quiere decir, primero, ante los ojos de Dios, todos los seres humanos tienen que cumplir con esas normas. Por eso en el día del juicio final, a todos los cristianos, a todos los no musulmanes se le preguntará, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no has rezado? ¿Por qué no has ayunado el mes de Ramadán? ¿Por qué no has puesto el velo islámico? ¿Por qué fornicaste? ¿Por qué traicionaste? ¿Por qué robaste? Todo se le va a preguntar, se le va a juzgar. ¿Por qué? ¿Cómo Dios lo hace? Porque primero lo puede hacer. En segundo lugar, porque Dios te ha dejado un profeta interior que se llama el intelecto, y el intelecto lo entiende. El intelecto lo entiende. Y también Dios te ha dejado una conciencia que entiende que ese camino es falso, ese camino es correcto. Entonces, por tener el intelecto y la conciencia, cada uno de los seres humanos van a ser juzgados. Y si esa persona dice, no lo sabía, entonces ya hay una respuesta fuerte en la tradición islámica. Dice, "Hal ta'allamta", ¿por qué no fuiste a aprender? ¿Por qué no fuiste a aprender? Si podrías aprender, tal como usted entras y vas a ver una cantante, un cantante, no sé quién, esas cosas absurdas, no sé, Lady Gaga, no sé, Madonna, ¿qué? También podrías entrar en el canal de Sheikh Komi y aprendiendo del Islam. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué no lo has hecho? Entonces la persona puede decir, ay, yo ignoraba. Entonces, vete al infierno porque ignorabas. Y a propósito ignorabas. Habías decidido mantener tu ignorancia para no conocer. Entonces vete al infierno. Primero entonces, las normas islámicas no son solamente para los musulmanes. Que tú que ya has sabido que el Islam es el camino de la verdad, digas, ay, bueno, después de convertirme al Islam voy a empezar a practicar. No, desde cuando ya has tenido uso de razón, deberías
poner en práctica las normas islámicas. Entonces ya, si hoy no lo haces, mañana te lo van a preguntar por qué hoy no lo has hecho. Hermana, si el velo islámico es una norma de Dios, hoy, aunque no te has convertido a Islam, es una norma de Dios para ti. No es que después de convertirme al Islam, las normas de repente se van a venir encima de mí como un castigo de Dios. Falso. Las normas de Dios, aunque tú dices, yo no hice shahada, yo no soy musulmana. Aún así, las normas de Dios son obligadas para ti y Dios te lo exigirá. ¿Por qué? Porque eso son ese formato de la vida que Dios ha elegido para el ser humano, no para el musulmán. El musulmán es este ser humano que compromete obediencia a Dios. Pero antes de comprometer también tenía esa obligación. Entonces, esa primera pregunta le hemos dado la respuesta. Las normas islámicas no son para los musulmanes, son para el ser humano y Dios lo ha enviado para el ser humano. Entonces el Sagrado Corán muchas veces dice, Ya ayyuhan nas. No dice, oh creyentes, dice, oh gente, oh el pueblo del mundo, oh los seres humanos. Ya ayyuhan nas quiere decir esto. Oh todo el mundo, escúchenme, escuchen la palabra de Dios. Eso, primera parte. En sí mismo tiene otra duda que también es otra pregunta que también hay que responderlo. Esto que si yo, desde el momento que voy a convertirme al Islam, debo cumplir 100% de las normas. Si no cumplo una norma, no soy musulmán. Eso también es falso. Esto de cumplir todas las normas es cierto. Antes del Islam y después del Islam es tu obligación. Pero esto de faltar una norma islámica y salir del Islam no es correcto. Puede ser que una mujer se convierta al Islam y aún así no cumple hijab. Puede ser. ¿Es un pecado? Sí. ¿Lo está cometiendo? Sí. ¿Pero sale del Islam? No. Puede ser que una persona se convierta al Islam y aún no se ha casado islámicamente, aún sigue comiendo carne haram, aún está bebiendo alcohol, un montón de otras cosas. ¿Son pecados? Sí. Pero esa persona es un musulmán. Antes del Islam, si supongamos 100 pecados. Estrecha la mano de los hombres, no pone el velo, tiene un marido no musulmán. ¿Qué más? Come carne haram. ¿Qué más? Vamos. Vende alcohol. Esos 5 pecados, antes del Islam, antes de convertirse al Islam, está cometiendo. Es un pecado. ¿Se lo van a juzgar por ese pecado? Sí. Después que se convierte al Islam, comete esos pecados. ¿Es un pecado? Sí. ¿Pero igual sigue los pecados? Sí. Pero esa persona que comete el pecado sale del Islam, no. Sigue musulmán. Pero es un musulmán que comete pecados. Eso no está bien, ni es justificado, pero es musulmán. Es que una mujer que no pone el velo islámico, no puedes decir, tú no eres musulmana, no. Es una musulmana que le falta una norma islámica. Entonces, ¿qué? Escúchalo bien esa parte. Entonces, si una persona ya está convencida que ya eso es el camino de Dios, aunque no esté preparado para poner en práctica muchas normas, igual puede entrar en el Islam y poco a poco prepararse para poner en práctica las normas islámicas. Esto no es una excusa aceptable para Dios que diga, aún no estoy preparado para estas 5 normas. Aún así, debes convertir. Si has entendido que el Islam es el camino de la verdad, debes decir la palabra sagrada, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, y entrar en el Islam, aunque no puedas practicar 5 normas, aunque no puedas practicar 10 normas. Aún así, debes abrazar el Islam y empezar la práctica islámica. No es que lo puedes dejar para después. No, hoy debes hacerlo, en este momento, mejor que después. Entonces, esto es uno de los grandes errores que a veces las personas, incluso los difusores, piensan así. Ay, bueno, aún no estás preparado para el mes de Ramadán. Déjalo para después del mes de Ramadán. Ay, bueno. No estás preparado para hacer el rezo. Déjalo para después.
Si esa persona está convencida que el Islam es el camino de Dios, ¿cómo lo puede posponer? No lo puede. Si ahora muere esa persona, lo van a juzgar. ¿Por qué? Conociendo el Islam, no lo reconociste por la boca. ¿Por qué? Es un pecado, hermano. Es como traicionar la verdad. Bueno, entonces el error número 36, ¿cuál es? No abrazar el Islam para no cumplir las normas islámicas. Yo recuerdo, era un hombre viejo, académico, era muy mujeriego y también bebía. Él estaba convencido que el Islam es el camino de la verdad. Cuando yo le fui a hablar, y me lo dijo, sí, la verdad es que yo tengo esos dos problemas, con mujeres y con alcohol. Yo le dije, mira, señor, si has sido convencido que el Islam es el camino correcto, abraza el Islam. Entonces Dios te ayudará para cumplir las normas. No te preocupes por eso, confía en Dios. Dios aún está vivo. Dios no está muerto. Confía en Dios, Dios te ayudará a salir del pecado. Pero eso es una gran tentación de Satanás. Dice, aún no estás preparado, siga con la vida del pecado. Entonces, para un cristiano que no es pecado que beba, para un cristiano no es pecado que no se haga esto. Lo justifica Satanás. Para todo el mundo el pecado es el pecado. Para todo el mundo, si cometen el pecado, tendrán el castigo en el día del juicio final. Téngalo bien claro. Y no haga caso a esta excusa de Satanás. El error número 37. Mira, queridos hermanos, cuando una persona se convierte al Islam, cuando vamos a tener una comunidad, desde el momento que empecemos una actividad social, cuando vamos a salir a la sociedad, desde ese momento van a empezar problemas legales. Por ejemplo, con un centro islámico necesitas autorización, permiso, licencia, un montón de cosas, del Ministerio Interior, de otro. Aún así, muchas veces pasan casos de islamofobia y tú necesitas defensores. Necesitas defensor. Entonces, si queremos que la comunidad islámica pueda crecer, necesitan la red de los abogados defensores. Defiendan a los musulmanes en contra de islamofobia. Defiendan las instituciones islámicas, puedan ayudar a los musulmanes que lleguen a tener licencias, que su presencia sea legal. A veces un musulmán tiene problemas de residencia, problemas familiares, y en todos esos sentidos necesitan abogados. Pero nos falta una red de los abogados defensores del Islam y los musulmanes. ¿Cuántas discriminaciones se está pasando en Occidente en contra de los musulmanes? Muchas veces. Yo lo vi, yo fui testigo. Una chica musulmana del centro islámico, un día vino al centro islámico llorando, pero mal. Le preguntamos, ¿qué te pasa, hermana? Y ella dijo que solo por tener el velo, el policía la detuvo a mitad de la calle, la empezaron a, podemos decir, revisar todo lo que tenía de una forma muy humillante. Quiere decir, la habían humillado delante de todo el mundo en la calle solo por llevar el velo islámico. Es feo. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Ay, qué lamentable, qué feo. ¿Qué más? Nada. ¿Por qué? Porque no tuvimos abogados que puedan defender. ¿Es un caso de discriminación? Sí. En contra de mujeres, sí. Lo que en Occidente es, lamentablemente, el sexo débil. En el Islam, las mujeres son el sexo fuerte, porque tantos derechos que Dios da a las mujeres y que el gobierno islámico lo protege, entonces las mujeres no son sexo débil. En Occidente es así, porque ahí anda muchas veces las normas de la selva. En la selva el león tiene más fuerza que un zorro. Entonces, en esta pelea, quien tiene más fuerza, manda. En Occidente, quien tiene más plata, manda. Por ejemplo, en el Islam dicen nadie es superior a la ley, pero en Occidente todos los que tienen plata son superiores a la ley, porque todo tiene su precio, lo compras y listo. Es muy lamentable. Eso es el mundo material, que no importa la verdad, lo importante es el poder, dinero y todo eso. Bueno, entonces nos falta la red de los abogados defensores del Islam, defensores, por ejemplo, insultan al profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam.
¿Quién debe defender a los musulmanes? Ese grupo de teatro cómico de Brasil, Porto de Atrás, algo así, Porto do Fundo, algo así se llama, que hicieron esa película fea sobre el profeta Jesús, la pasea con él. La primera tentación de Jesús. Yo en un video aquí en nuestro canal lo criticamos, que salió en todos los medios de Brasil y salió como muy polémico. Yo le exigí a Papa que venga a denunciar en contra de ellos, porque Papa dice que es representante de Jesús sobre la faz de la tierra, entonces debe defender la santidad de Jesús. Supuestamente Papa es así, entonces debe actuar según lo que supone. Bueno, ahora, si ese mismo grupo ha faltado de respeto e insultado al profeta del Islam, los videos de ellos son para el año 2017, 2018. ¿Qué hemos hecho nosotros los musulmanes? Nada. ¿Por qué? No tenemos la red de los abogados. Una acción legal con la ley perseguir a ellos que están provocando, podemos decir, la inseguridad, provocando el odio en la sociedad. Es un crimen dentro de todos los códigos legales. Pero ¿qué pasa? Tenemos ese gran error que descuidamos, tener red de los abogados musulmanes defensores del Islam. No solamente en nuestros países, que debe ser una red internacional. ¿Quiere un ejemplo? Adelante. Los judíos lo tienen. En cualquier parte del mundo, si te pasa algo, si suponga que eres un judío, si te pasa algo, y ellos lo titulan antisemitismo. Y antisemitismo, aunque los judíos de hoy, muchos no son ni semita. Yo soy semita. Esa ley debe, quien me falta respeto a Sheikh Komi, le deben agarrar con la ley de antisemitismo. Pero bueno, ni siendo semita, tienen la ley de antisemitismo por todo lado del mundo. Si por ejemplo en tu país no van a perseguir a la persona que ha faltado a un judío el respeto, o ha ofendido a un judío, en tu país, si no lo persiguen, hay una red internacional y varias redes internacionales de los abogados judíos defensores a los judíos y no permiten que alguien venga a ofenderlos. Son minoría, pero ya saben cómo organizarse. Ya saben. Aunque tienen muchos errores y estos errores le han llevado a los pueblos del mundo que los odie por la usura, corrupción, pornografía. La guerra, fábrica de armas, pero aún farmacéuticas. Pero aún así, ellos están controlando por esta red de los abogados. Y eso es lo que nos falta. Por ejemplo, usted puede entrar en la página de Daya. Daya es la organización de judíos argentinos. Y ahí usted en esta página de Daya puede encontrar algo que se llama Informe Antisemitismo. Si pasa un caso de antisemitismo, usted va a subir la foto, no sé, tu prueba, y ahí explicando todo, ellos se van a poner en contacto con usted, te van a apoyar, te van a defender, y un montón de cosas. No permiten que se le falta el respeto a una mujer judía, a un hombre judío por ser judío. ¿Está bien esto? Está bien. ¿Y nosotros qué? Nada. Es horrible, hermanos. Eso de defender a víctimas es muy bueno, pero nosotros nada. Entonces uno de los grandes errores, usted entra en una mezquita y dice, ay, yo por poner el velo islámico me faltaron respeto. ¿Quién me viene a defender? Ay, hermana, eso es normal, ¿qué vamos a hacer? Es como somos humillados y nos sentimos honrados por ser humillados. Es una vergüenza, hermano. Es una vergüenza. Dios no quiere ver a un creyente así, que acepte la sumisión, la humillación y se calla. Dios maldice a los oprimidos callados. Eso es una cosa buena de los judíos, que hay que aprender. Defenderse. No permiten que vengan a faltar el respeto ni a ellos, ni a los libros sagrados que tienen, ni a nada. Y más que todo, y bueno, hay que reconocerlo, que más que defensor de los judíos o lo que es sagrado, son defensores de Israel. Eso también es cierto. En esto no compartimos nada porque consideramos que Israel es un
un país usurpador o un régimen usurpador antihumano, pero eso no está bien de ellos. Bueno, tienen cosas malas y cosas buenas. Eso de defender a los judíos está bien, que ellos pueden defenderse. Nosotros no tenemos voz, eso es peligroso. Los musulmanes no tienen, menos en América Latina. Entonces hay que pensar en ello. Una red, no una persona. A veces un hermano abogado, una hermana abogada me escribe, ay, Sheikh, yo soy un abogado musulmán. No, eso no sirve. Una organización bien organizada, que es decir, internacionalmente, que puedan demandar a cualquier persona que falta el respeto al profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam, a un hermano musulmán. Atacan a una mezquita en Dinamarca, la queman la mezquita, matan al imam y no pasa nada. Qué vergüenza. Cerca de Australia, ese país, Nueva Zelanda, atacan a la mezquita, matan a todo y no pasa nada. ¿Eso es por qué? Porque ellos saben que todo lo tienen bien, podemos decir, tienen certeza que no pasa nada. Los musulmanes hemos aceptado la debilidad. Si lo mismo que hubiera pasado a los palestinos, hubiera pasado, supongamos, un X país judío, supongamos si tuvieran un país, ellos, por ejemplo, un país. Supongamos, no sé, Inglaterra, supongamos que si fuese el país de los judíos y alguien hubiera hecho lo mismo que Israel hace en contra de los palestinos, hasta hoy en día ellos deberían pagar por sus crímenes. Usted lo va a ver. Hasta hoy en día Alemania, por un supuesto holocausto, que no se sabe hasta qué punto es cierto, hasta qué punto es científico, Dios sabe, porque hay cifras que contradicen, número de víctimas, número de sobrevivientes, todo eso se contradice. Usted lo busca, número de holocausto, se contradice. Entonces uno u otro no se sabe. Pero aún así, con unas fuentes así tan desconfiables, aún Alemania está pagando por un holocausto. Hasta hoy lo está pagando a Israel. Interesante, ¿no? Pero en los países islámicos, ¿qué? Nada. Bueno, número 38. Número 38 de los errores en la difusión del Islam, que es justo relacionado con lo anterior, es, mira hermano, nosotros sentimos el vacío de tener un padre, yo estoy hablando de geopolítica. En sentido de geopolítica, los musulmanes necesitan tener un ejemplo presentable. Todo lo que decimos del Islam, ¿dónde lo tienen? Ahí, en la historia. La civilización islámica en la historia. ¿Y ahora qué? Nada. Nosotros los musulmanes debemos tener un ejemplo práctico del Islam en hecho y próspero, progresista, que ha llegado a la felicidad y ha llevado a su pueblo a la felicidad y mostrar, mira, ese es el país ejemplar islámico. Eso no existe ahora. Es un gran error que no nos hemos concentrado para llevar un país islámico a que sea el ejemplar. Aunque gracias a Dios y gracias al Imam Khomeini fundó la revolución islámica, pero aún tenemos un camino largo para que el gobierno islámico en Irán se convierta al país número 1 en el mundo. Porque nosotros decimos el Islam es el número 1. Entonces deberíamos tener un país, el ejemplo práctico del Islam en hecho, que un país superpotente que pueda defender a los musulmanes, un país en hecho, que un hecho vale más que 1000 palabras. Lo que el Sagrado Corán dice, que sean fuertes los musulmanes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl. Sean fuertes, prepárense. En el Surah Al-Anfal, capítulo 8, aleya 60. Dice, cuando sean fuertes los creyentes, los musulmanes, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Entonces eso asusta a los enemigos de Dios y enemigos vuestros. Quiere decir, esto le dará la protección a las comunidades islámicas. Si tuviéramos un país musulmán fuerte que podría apoyar a Palestina, nunca tuviéramos tantas víctimas en Tierra Santa, en Palestina. Por falta de tener un país potente, eso ha pasado al mundo islámico. Usted va a ver
que la verdad nos falta, entonces deberíamos pensar en ello. Cómo fortalecer, cómo tener un ejemplo del país islámico, y no tenerlo es un gran error. Irán debe hacerlo. Y yo digo, el Egipto también debe hacerlo, Turquía debe hacerlo. Cada uno de ellos deben cambiar su sistema de gobierno y poner un gobierno islámico dirigido por wali faqih, dirigido por un sabio religioso. Puede ser que sigan el mismo wali faqih Ayatollah Khamenei, mejor, todo bien unido. O que pongan su propio wali faqih. Bueno, si puedan encontrar a alguien de esa calidad, no lo creo. Ni tiene un líder a mitad de calidades que tiene Ayatollah Khamenei. Es una persona, la verdad, súper preparada. Y yo digo, bendita por Dios también esta persona. Pero bueno, entonces eso es uno de los grandes errores que nos falta tener un país. Entonces, ¿qué pasa? Los musulmanes van a ser saboteados y nadie nos dice nada, ni hay un grito. 3 presidentes de los Estados Unidos, George W. Bush, ¿sí? Y antes de George W. Bush, Clinton, Bill Clinton, George W. Bush y Obama, 3 presidentes de los Estados Unidos, han matado más de 20 millones de musulmanes en Medio Oriente y en África. Y no pasó nada. 20 millones de musulmanes. En el Holocausto judío no mataron tantos judíos. Pero solo en 20 años. En 20 años. No, en menos de 20 años. En 10 años. Desde el año 2000, 1900, o antes, un año antes, vamos a decir. Si queremos hablar de Sudán, de África también. Desde el tiempo de Clinton. Darfur, cosas así. Entonces, más de 20 millones de musulmanes entre las ciudades despobladas, las ciudades atacadas, destrucción de todo, y no pasa nada. ¿Por qué? Por culpa de nosotros. ¿Quién es el defensor de los musulmanes en el mundo? Cuando pasa algo, ¿quién va a dar la cara y defiende a los musulmanes? ¿Cuál es la embajada? Cuando te pasa algo, usted puede referir a esa embajada y esa embajada te dará el apoyo necesario y no es una embajada indiferente. No lo tenemos, ¿no? Nos falta. Ojalá algún día Irán sea así. Un país que tenga la economía del mundo en su mano. Un país así potente. Y todo el mundo dice, ay, por favor, que si yo sea musulmán voy a tener tantos accesos. En la economía, en la industria, en la política. Y todo el mundo dice, yo soy musulmán, con orgullo lo diga. No es que va a esconderse. Muchos hermanos conversos me dicen, yo, Sheikh, es que hace años que me convertí al Islam, pero escondidamente. No quiero confesarlo. No quiero decirlo a mis padres. ¿Por qué? Es una vergüenza. ¿Por qué? La sociedad no me lo pide. No me lo permite. Bueno, el error número 39 de los errores en la difusión del Islam. Ese error es más ético, un error moral. Cuando yo estoy haciendo la difusión, hablo más de mí que hablar de Dios. Hago lo posible para invitar a la gente hacia mí, que soy un ídolo, waliya en el Sagrado Corán. Waliyatan min dunillah. Y kunu ibadan li. Invito a la gente que me obedecen a mí, me sigan a mí, en lugar de invitar a la gente que sigan a Dios. Es un gran error. ¿Por qué? Porque yo soy un mortal, porque tengo tantos defectos. Cualquier difusor del Islam que invita a la gente hacia su personalidad, hacia sí mismo, hacia ese ídolo, el ídolo hay que romperlo, hermano. El ídolo no es correcto. Si yo abro la boca, debo hablar de Dios. Hacer que la gente ame a Dios, no que ame a mí. Entonces el profeta del Islam dice, cuando ves a alguien lambón que te acerca, que quiera adularte, echa la tierra en su rostro. ¿Qué quiere decir? Dígale, cállate. No quiero adulación, no quiero elogios. Eso es lo que el profeta del Islam nos enseña. Quiere decir,
Yo he visto los grandes ayatollahs como Ayatollah Bahjat, nunca permitía que en su presencia alguien hable de él. Ay, gran ayatollah, te vamos a elogiar, te vamos a adular. Nunca lo permitía. Ayatollah Khamenei nunca lo permite. Una vez un grupo de los jóvenes estaban hablando, ay, tú eres el mejor. Ayatollah dijo, no, ¿qué te pasa? Hay que hablar de Dios. No estamos aquí para fortalecer la campaña electoral de Sheikh Khomeini, nada de eso. No estamos aquí para defender a fulano y no a fulano. No, hermano, es un gran error. Invitar hacia nosotros mismos en lugar de invitar hacia Dios, en lugar de invitar hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam, hacia Ahlul Bayt alaihi wasallam. Es un gran error. Y por ello que siempre yo quiero mostrar que soy mejor, yo he hecho esto, yo soy fulano de tal, yo tengo estos estudios, Eso es un error mío también, ojo. No digo que yo soy infalible. Todos nosotros debemos purificar de lo que es el ego en la difusión del Islam. Debemos purificar nuestra intención y nunca jamás hablar de nosotros mismos. Déjame contar una historia interesante. Mi padre es fiscal, era fiscal de un tribunal que solo atiende los problemas de los religiosos. A ellos le va a juzgar. Y usted sabe que en todo lado del mundo los pastores, curas, religiosos, ¿qué hacen? Los que son interesados invitan a la gente hacia sí mismo. Y eso va a ser una causa de muchos abusos. Por ejemplo, dice, yo soy el patrón, yo soy representante de Dios. Entrega a mí tu dinero, tu esposa, esto. Y abusan de la gente. Abusan de la ignorancia de la gente. Entonces ellos van a ser juzgados, van a ser condenados, incluso latigados, encarcelados, entre otros. Una vez hemos preguntado, y muchas veces lo preguntan a mi padre, ¿cuál es la diferencia de un buen sheikh y un farsante? ¿Farsante en qué sentido? La persona que invita a la gente hacia su secta, hacia su escuela de pensamiento. Es decir, adoren a mí como el gran ídolo, ¿sí? Que es siempre plantear a sí mismo. Cuando habla, ¿a quién está invitando? No está hablando de Dios, está hablando de sí mismo. Yo soy fulano de tal. Entonces hemos preguntado, papá, ¿cuál es la diferencia entre los que pretenden ser místicos, pero son falsos, son del diablo, y los que dicen místico y son buena gente? Dijo, mira, eso es palabra de mi papá. Dijo, observe las palabras de esa persona. Si vas a ver que dentro de su palabra, de alguna u otra forma, quiere decir que es la mejor persona y habla de su experiencia, de su espiritualidad, que anoche ha soñado algo, que esa persona es tan destacada, que Dios le está atendiendo de una forma especial, que es el más sabio. Si esa persona trata de alguna u otra forma para afirmar a sí mismo, invitar a la gente hacia él, es el ídolo. Sepa que esa persona es una mala persona y corrupta, invita hacia Satanás. Pero si vas a ver una persona habla de Dios, es sincera, no invita a la gente que sean su siervo, no invita a la gente que le sirvan a él, no invita a la gente que le obedecen a él. En su palabra no quiere mostrar su superioridad. En su palabra no quiere decir que es el mejor, es el ídolo, es el todopoderoso. No, es humilde. No permite que en su presencia lo alogien. Le molesta que alguien venga a adularlo. Le molesta. Y sí, esa persona habla de Dios. Eso es un buen consejo para mí, primero para mí. Una, podemos decir, amonestación, advertencia para mí y para ti. Para todos, que sepamos la difusión del Islam significa difundir la fe, invitar a la gente a Dios, hacia Dios, no hacia mi parroquia, mi partido, mi ser, mi ego. Es muy importante, hermanos, saberlo. ¿Cuál es el carácter? Esas personas siempre necesitan destruir a los demás, hablar mal de los demás.
Entonces van a hablar en contra de esto, de otro, destruyen a todo el mundo para que sea la persona más destacada, para que sean las personas más visibles. Así son. Entonces, esto también es uno de los grandes errores en la difusión del Islam. Error número 39, invitar hacia sí mismo en lugar de invitar hacia Dios. Y terminando con el error número 40. Terminando esa serie de las clases. El error número 40 es tan importante que hemos preparado un semestre de estudio solo sobre ese gran error, o mejor dicho, ese gran obstáculo. Más que error, es obstáculo. El error es descuidar a esto, que es un gran obstáculo. ¿Cuál es? La islamofobia. Islamofobia, cuando nosotros lo descuidamos, quiere decir, no me importa lo que está pasando en las redes sociales, en la tele, en las noticias. Y ahí me paso indiferente delante de lo que está pasando. No me informo de lo que está pasando. Entonces, la islamofobia es el gran enemigo, o esa gran táctica de los enemigos para destruir al Islam, para desprestigiar al Islam en sus noticieras, redes de desinformación, redes sociales, redes de descomunicación. Siempre están pompeando mentiras para convencer a los no musulmanes que el Islam es lo peor, y para convencer a nosotros los musulmanes que el Islam no se puede difundirlo. Entonces, a través de esa islamofobia, que es bastante fuerte, ellos atacan siempre al Islam y cosechan el resultado, y hacen como en la cabeza de mucha gente han arraigado esa idea: el Islam no trae la felicidad. El Islam es una cosa absurda de los retrógrados y todo eso. Entonces, descuidar islamofobia es uno de los grandes errores. Cada uno de nosotros debemos informarnos bien, detallado, de todo lo que es la islamofobia. Algunos países tienen informes anuales sobre islamofobia. Yo lo vi de España y de la Unión Europea. Los casos de islamofobia lo tienen, un informe anual, lo puedes buscar en internet, está. Pero también usted mismo lo puede hacer este estudio. En nuestro centro de estudios sobre América Latina, nosotros siempre estudiamos las películas que son islamofóbicas. Y vamos a ver cómo están afectando a la sociedad. Muchas series. Y lo hemos agrupado en 3 grupos. Primer grupo de las películas que directamente atacan al Islam. El segundo grupo de las películas que directamente atacan al Islam activo, que es la Revolución Islámica de Irán. Y el tercer tipo de las películas que atacan, pero con un mensaje sublime, de una forma indirecta. Y esas películas son más. Y todos atacan al Islam, por supuesto, pero de diferentes tipos. Y todos esos detalles lo hemos analizado en ese semestre que se llama La Islamofobia. Es un curso detallado y tiene lo mínimo 12 clases, lo mínimo. Pero si vamos a concentrar más el tema de las películas y noticiera y todo lo que está en contra del Islam, debemos hablar de mucho más. Solo en nuestro archivo hay más de 900 películas que atacan al Islam y a los musulmanes, entre las series, dibujos animados, documentales, entre otros, que atacan, y todos están a servicio de islamofobia. Prácticamente a partir de los años 90 se ve muy fuerte. Después, la segunda ola de islamofobia viene a partir del año 2000, y la tercera ola de islamofobia viene a partir de 2010, 2012, que ya atacan al Islam. Entonces, los hermanos musulmanes que quieren entrar en la difusión del Islam, más que todos los errores que hemos dicho, no deben tener ese error, descuidar islamofobia. Deben aprenderlo, deben conocerlo, cómo está funcionando, con qué estilo está atacando al Islam, en qué formato está atacando al Islam. Solo en el índice de estas clases son bastante, ¿sí? Aquí yo tengo índice de la clase dada en las universidades en Irán sobre islamofobia en los países islámicos y en Occidente.
Mira, hermano, el Occidente hace muchos siglos que ha empezado la lucha en contra del Islam y el pensamiento islámico dentro de los países islámicos. Muchas de estas sectas son de ellos, como el bahaísmo, wahabismo, entre otros. Y en muchos de los conflictos que usted va a ver entre los países islámicos viene de esa idea y el proyecto de la islamofobia en el mundo islámico. Inshallah, que Dios le bendiga. Terminamos la clase de hoy con ello y les dejamos esta pregunta. ¿Cuál es y cuáles son las películas, dibujos animados más islamofóbicas que has visto? Nómbranos 10 de los dibujos animados y de las películas más islamofóbicas que has visto. Que Dios le bendiga, querido hermano. Inshallah, terminamos la clase de hoy y estamos preparando, inshallah, con el permiso de Dios, un libro sobre el tema de esa clase, inshallah, con la ayuda de Dios y colaboración de los hermanos, inshallah. Usted también, si nos puede echar una mano en la edición, porque ese libro, usted sabe, con un español mío que necesita reescribirse y editarse bien para que sea un libro. Inshallah, necesitamos sus ayudas. Si puedes colaborarnos, me escribas y ahí nos vamos a empezar a trabajar juntos, inshallah, si podamos editar ese libro y publicarlo. Muchas gracias. Para la siguiente clase puedes entrar en nuestro canal, la parte que dice comunidad, votes para la siguiente clase, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.